Ejercicio 6a nos dice, comprueba que los vectores u y v, cuyas coordenadas me dan, forman una base en v2. Para que formen una base dos vectores en v2, tienen que ser linealmente independientes, y dos vectores son linealmente independientes cuando no son proporcionales. Entonces, a simple vista se ve que no hay ningún número por el que yo pueda multiplicar este vector u y obtener las coordenadas del vector v. ¿Cómo se demuestra eso mejor? Aquí abajo lo tenemos. Simplemente divido el 2/3 de dónde sale. Divido la primera coordenada de u entre la primera de v, 2/3, y divido la segunda de u entre la segunda de v. Y cuando yo hago esas divisiones me salen que los cocientes son distintos, ¿veis? Distintos. Por lo tanto, los vectores u y v no son proporcionales. Y como no son proporcionales, son linealmente independientes. Y por lo tanto forman una base. Os quiero recordar además que estos vectores, cuando son independientes y no proporcionales, no son paralelos. Para que fueran paralelos, deberían de ser proporcionales. El siguiente ejercicio de esta tanda era el 38, apartado A, similar. Me dice, decide si los vectores u y v son independientes o dependientes. ¿Y en qué caso forman una base? Bueno, ya antes lo hemos contestado. Os pedí hacer el apartado A. Para que sean independientes, deben ser que no sean proporcionales. Entonces, así a simple vista, pues si no se reconoce si hay una constante proporcionalidad, es decir, un número por el que al multiplicar las dos coordenadas de u me den las de v, pues lo hacemos dividiendo. Es decir, divido la primera coordenada de u, que es -4, aquí está hecho el apartado A, entre la primera de v, 2/3. Y divido la segunda de u entre la segunda de v. Aquí tenemos la segunda coordenada de u, que es 2, entre la segunda coordenada de v, que es -1/3. Hacemos estos cocientes y dan el mismo resultado ambos. Hacéis aquí los castillos de fracciones y tanto esta división como esta otra, ambas dan -6. Son iguales. ¿Eso qué significa? Que los vectores u y v son proporcionales. ¿Veis la diferencia con el ejercicio que he hecho antes? Aquí son proporcionales. Como son proporcionales, son dependientes, ¿vale? Dependientes. Además, estos vectores, si los dibujáramos, serían paralelos entre sí, con la misma dirección. Paralelo y con la misma dirección, en la misma cosa. Dos formas diferentes de decir lo mismo, ¿vale? Paralelos, con la misma dirección, proporcionales, dependientes. Y como son dependientes, no forman una base. El otro ejercicio de esta tanda también era expresar algo muy importante también, saber expresar como combinación lineal, el concepto de combinación lineal. Os dan estos vectores, aquí había que hacer el apartado A, el vector u y el vector v, estos dos vectores, que se ve que no son proporcionales, ¿vale? Si a simple vista se ve, u y v no son proporcionales entre sí, formarían una base, ¿vale? Y me dan un tercer vector y tengo que expresarlo como combinación lineal de u y v. Una cosa quiero decir antes de seguir, que ya la tenéis en la teoría, y es que en v2, tres vectores siempre son dependientes, es decir, siempre hay una combinación lineal que une a los tres vectores, ¿vale? Siempre. El número máximo de vectores independientes en V2 es 2 vectores. Como tenga 3, ya hay una combinación lineal. ¿Cómo es la combinación lineal entre 3? ¿Vale? Entre 3. Pues la combinación lineal entre 3 es esta expresión que os estoy marcando aquí, apartado A, que me dice que el vector A se va a poder escribir, es igual a sub 1, que es un número por las coordenadas de u, más a sub 2, que es otro número, por las coordenadas de v, ¿vale?
Entonces, lo que me piden es que encuentre esa combinación lineal, es decir, que halle esos números a sub 1 y a sub 2. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Pues se coge las primeras coordenadas. Esto que tenéis aquí ya se ha saltado un paso el ejercicio, directamente lo he hecho con las primeras coordenadas. Es decir, esto sería A, ¿no? Voy a la primera coordenada de A. La primera coordenada de A, que es menos 12, aquí os la estoy marcando, es igual a el número A sub 1 por la primera coordenada de U, que vuelvo arriba, era 4, ¿vale? Por eso aquí aparece 4 A sub 1, más esta constante A sub 2 que tengo que marcar por la primera coordenada de V. Si os fijáis arriba, la primera coordenada de V es menos 1. Por eso aquí pone menos 1 por A sub 2. ¿Vale? Luego, la primera coordenada de A, que es menos 12, es igual a la primera coordenada de U, que es 4, por el número A sub 1 que tengo que hallar, más la primera coordenada de V, que es menos 1, por el otro número A sub 2. Y lo mismo hago con las segundas coordenadas, el menos 2, que voy aquí arriba, ¿veis? Menos 2 es la segunda coordenada de A. Pues la segunda coordenada de A es igual a la segunda coordenada de U, vamos aquí, es menos 3, por A sub 1, que es el número que tengo que hallar, más A sub 2 por la segunda de V, que era menos 2. A sub 2 por la segunda de V. Esto es un sistema de ecuaciones y las soluciones de ese sistema son esos dos números, A sub 1 y A sub 2, que busco. Vuelvo a la fórmula aquí, sustituyo A sub 1 por el valor que acabo de hallar, que es menos 2, y A sub 2 por el valor que acabo de hallar, que es 4. Y ya tengo escrito el vector A como combinación lineal de los otros dos. Como os he dicho, este es muy importante, el concepto de combinación lineal y de vectores dependientes. Y por último, en esta tanda teníamos el ejercicio 47. Vale, vamos a él. El ejercicio 47 que nos pide módulo y argumento. Bien, entonces, el A, para hallar el módulo de un vector, hacemos primero el apartado A. Aquí está, el módulo de este vector. ¿Qué había que hacer? El módulo, recuerdo que se lo escribía así entre dos barras, como las de valor absoluto, pero no es un valor absoluto porque ahora es un vector. Y entonces se llama módulo. Si fuera las dos rayitas en un número real se llama valor absoluto, pero aquí es otra cosa. Esto es módulo, aunque se escriba igual, no significa lo mismo. Bien, ¿qué se hace? La raíz cuadrada de la primera coordenada al cuadrado más la segunda al cuadrado. Por eso hemos puesto 3, que la primera al cuadrado, más 3, que la segunda al cuadrado. Me sale un número. ¿Y por qué me sale un número? Porque el módulo de un vector es su longitud y por lo tanto es un número. Aquí el argumento es el ángulo que el vector forma con el eje horizontal. Bien, con la horizontal. Y entonces, muy importante antes de empezar a hacer esto, ver en qué cuadrante está el vector, ¿vale? Porque el cuadrante en el que esté el vector es el cuadrante en el que va a estar su ángulo. Y recordad que es muy importante saber, dado que el argumento es un ángulo, saber si el ángulo que yo tengo que buscar es un ángulo del primero, del segundo, del tercero o del cuarto cuadrante. Entonces, mirad, en cuanto a los cuadrantes, ¿cómo distinguimos el cuadrante? Pues voy a las coordenadas del vector. El vector U, si yo dibujo, tiene coordenadas 3, 3, si dibujo su vector de posición, irá del origen de coordenadas al punto 3, 3. Coordenadas positivas ambas. El punto 3, 3 está en el primer cuadrante. Por lo tanto, el vector está en el primer cuadrante y el ángulo que forma con la horizontal es un ángulo del primer cuadrante, como pone aquí. Mirad por ejemplo, el B. 12, la X es positiva, la Y negativa. El punto 12 menos 5 está en el cuarto cuadrante. Por lo tanto, el vector de posición también. Y el ángulo que yo buscaría aquí también pertenecen al cuarto cuadrante. Por ejemplo, este del C. La X es negativa, la Y también. Eso significa que este punto está en el tercer cuadrante. El vector de posición también, el ángulo también. Bueno, ¿por qué es importante esto del cuadrante? Porque el argumento es el ángulo. Y entonces yo sé que
la fórmula para hallar el argumento es, el ángulo es el ángulo cuya tangente es el resultado de dividir la segunda coordenada entre la primera. Entonces voy a U, la segunda coordenada vale 3, la primera 3. Si yo divido 3 entre 3, me da 1. Luego estoy buscando un ángulo del primer cuadrante cuya tangente valga 1. Y ese ángulo es 45 grados o en radianes pi cuartos. Bien, por ejemplo, tenéis que hacer también el E. Bien, el E. Vamos a, y nos preguntamos, bueno, el módulo es muy fácil, ya sabéis, cojo la primera coordenada al cuadrado más la segunda al cuadrado, hago las operaciones y me sale una raíz que si no es exacta, pues la tendré que simplificar o racionalizar. Aquí lo único que se ha podido hacer es la raíz de 4, que es 2. Bien. Y en cuanto al argumento, pues lo mismo, menos 1 medio 4. X positiva y negativa. Este punto está en el cuarto cuadrante, el vector de posición de U también. El ángulo es del cuarto cuadrante. Entonces, tengo que, para hallar el ángulo, ¿qué hago? Divido el menos 4 entre 1 medio. Menos 4 entre 1 medio me da menos 8. Yo tengo que buscar el ángulo del cuarto cuadrante cuya tangente vale menos 8. Ángulo del cuarto cuadrante cuya tangente vale menos 8. En trigonometría hemos visto cómo hallar el del primer cuadrante, el ángulo cuya tangente es 8, ¿vale? 8, positivo, 8. Entonces, una vez que he hallado ese, paso al cuarto cuadrante. Aquí os lo da en radianes, lo podéis perfectamente, si os aclaráis mejor, hacer en grados y luego transformar en radianes. Y por último el F, negativo, negativo, eso significa que esto está en el tercer cuadrante. El módulo ya hemos visto cómo se hace, muy sencillito, elevo al cuadrado las dos coordenadas, menos al cuadrado y menos al cuadrado, me sale aquí 4, el argumento, tengo que dividir la segunda coordenada entre la primera, menos raíz de 2 entre menos raíz de 2 es 1. Entonces, 1 positivo, yo tengo que buscar, como hemos dicho que esto está en el tercer cuadrante, un ángulo del tercer cuadrante cuya tangente valga 1. ¿Por qué 1? Vuelvo a decir, porque hay que dividir segunda entre primera. El ángulo del tercer cuadrante cuya tangente, eso es lo que pone aquí, el ángulo del tercer cuadrante, eso lo hemos razonado antes, cuya tangente vale 1. Y buscamos el del primer cuadrante, que es 45 grados o pi cuartos radianes, y lo pasamos al tercero. Si en el primero es 45, el del tercero, que es el que yo busco, ¿vale? Porque digo, está en el tercer cuadrante, será 180 más 45. Es decir, el ángulo que yo busco es 225 grados o 5 pi cuartos, si lo queremos en radianes.